Esta es la tercera revisión de este guión. Hola, soy Curious Guy, y en el video de hoy quería hacer un video un poco fuera de lo convencional para mi canal. Un video en el cual vamos a estar analizando varias preguntas. ¿Cómo analizamos el arte como medio? ¿Cómo podemos mejorar la forma en la que criticamos arte? ¿Qué errores hay que evitar? Y finalmente, ¿cuál es el mejor camino para seguir a futuro? Son preguntas un tanto grandes que quizás no esperarán que yo, un canal con 400 suscriptores, pueda contestar. Pero espero que se queden para ver este video y de algún modo podamos mejorar no solo la forma en la que entendemos el arte como medio, sino que aprendamos cómo criticarlo mejor. En este video vamos a estar hablando acerca de análisis, reseñas y cómo siento que yo, una persona que le gustaría dedicarse a hacer reseñas y análisis de videojuegos, siente que le estamos fallando a la comunidad. Así que sí, ponete cómodo porque vamos a estar acá un buen rato. Estás viendo cómo analizamos y reseñamos arte y el camino a una mejor comunidad. ¿Cómo analizamos el arte como medio? El arte tiene dos partes fundamentales en las que se trata de análisis, la parte objetiva y la parte subjetiva. Esto es algo que mucha gente confunde, especialmente en línea. Sin embargo, lo que se trata de nuestros pensamientos personales acerca de una pieza de arte es lo subjetivo. Es ridículo pretender que existe tal cosa como una opinión objetiva. Cuando se habla de objetivo, se habla de objeto, y una opinión es precisamente algo que viene de un sujeto, es decir, que es subjetivo, no es objetivo y no viene de un objeto. No. Más bien cuando digo la parte objetiva y la parte subjetiva, me refiero al cómo una pieza de arte existe dentro de una realidad objetiva. Es decir, describir un cuadrado como un círculo objetivamente no tiene sentido. La parte subjetiva, y lo que es importante entender en esta sección del video, es que no existe una forma más correcta que otra de analizar una pieza. Volviendo al ejemplo del cuadrado, no será correcto describir un cuadrado como un círculo, pero no es correcto ni incorrecto decir que algo teniendo la forma de un cuadrado es malo porque tiene puntas que me lastiman. Eso es una opinión. Puede que otra persona vea ese mismo cuadrado y salga con un análisis completamente diferente al mío basado en los mismos hechos factuales de la pieza. Para redondear estas ideas, nosotros cuando analizamos arte, observamos una realidad objetiva, es decir, la pieza. Y de esos mismos hechos sacamos diferentes conclusiones, ninguna conclusión realmente siendo más válida que otra. ¿Cómo podemos mejorar la forma en la que criticamos arte? Como crítico, querés evitar hacer dos cosas principalmente. Primero que nada es no sustanciar tu opinión en los hechos. Como crítico deberías evitar simplemente decir esto me gusta, esto no me gusta, esto se siente como esto, pero sino más bien sustanciar esas opiniones en los hechos. Por dar un ejemplo, en mi último video, el de Sonic 3 and Knuckles, yo no simplemente te dije que me gusta el character controller de Sonic 3 and Knuckles, expliqué por qué me gusta, qué lo hace único, por qué me encanta el Insta-Shield como un movimiento. También, cuando dije que Sonic 3 and Knuckles tiene diseño de niveles que no aprovechan las características del character controller, lo sustancié. Mostré ejemplos de cómo el diseño de niveles llega a ser de las formas que describí en el video, no lo dejé simplemente en el aire. Y lo bueno de sustanciar una opinión en los hechos es que no solo va a ser útil hacia la persona que esté de acuerdo, sino que también será útil para las personas que estén en desacuerdo. Una persona que está de desacuerdo va a poder ver los hechos mencionados en el video, el análisis, y si el análisis refleja la realidad, no va a estar de acuerdo contigo en tu conclusión de ese análisis, pero sí va a salir del video con una mejor comprensión de por qué disfruta o no disfruta esa pieza de arte más o menos que vos. De hecho, querés que tu análisis refleje la realidad lo más posible. Por eso es que dentro de lo posible siempre es bueno citar ejemplos, mostrar evidencia, etc. Lo otro que hay que evitar hacer es fundar tu análisis en hechos inexistentes. Sonará algo relativamente obvio, sin embargo, es algo que veo constantemente en línea. El cómo mucha gente se basa en hechos erróneos a la hora de hacer su análisis de videojuegos. Y con esto no me refiero a que digan algo con lo que esté de desacuerdo. Con esto me refiero a que dicen algo que es factualmente erróneo acerca de la pieza en cuestión. Volviendo al ejemplo de la sección anterior, están diciendo que un cuadrado es un círculo. Para redondear esta sección, veamos un par de ejemplos de otros creadores de contenido. En la siguiente sección vamos a analizar dos casos de los ejemplos dados, uno por el youtuber Sergeant Sagasonic y otro por el youtuber The Geek Critic. ¿Qué errores hay que evitar? Para el primer ejemplo, el de Sergeant Sagasonic, vamos a estar analizando uno de sus videos sobre Sonic Frontiers. Sonic Frontiers es increíble, parte 1.
y vamos a estar buscando específicamente por veces en las que este sustancia sus opiniones y argumentos con ejemplos. Sonic Frontiers es la nueva apuesta del Sonic Team para este 2022 con el erizo azul, en el cual esta vez el equipo ha apostado por un entorno de zona abierta para el jugador donde podremos correr, luchar y conseguir las Chaos Emeralds según avancemos. Pero ¿han logrado dar en el clavo por fin después de su anterior título principal, Sonic Forces, el cual tuvo opiniones divididas? Este vídeo no contiene spoilers del juego, así que puedes verlo sin problemas. Dicho esto, empezamos. El comienzo es apropiado. Comencemos hablando del gameplay que ofrece este título. Sonic Frontiers nos plantea un movimiento cómodo y fluido para Sonic, en el cual podremos correr a una velocidad estándar o utilizar un turbo que se agotará momentáneamente según lo mantengamos. Sergi empieza dando la opinión de que Sonic Frontiers ofrece un movimiento cómodo y fluido para Sonic, lo cual no es inherentemente incorrecto, es una opinión. Pero lo extraño es el cómo la siguiente frase, en el cual podremos correr a una velocidad estándar o utilizar un turbo que se agotará momentáneamente según lo mantengamos, no tiene absolutamente nada que ver con la primera frase. Parecerá evidencia para la primera frase, pero no lo es. Siguiendo. Además de las habilidades clásicas como el pisotón, light dash o homing attack, en este juego tenemos una nueva habilidad, el Psyloop o cibergiro, con el que podemos rodear a ciertos objetos, elementos o incluso enemigos para interactuar con ellos a través de estas islas en las que nos encontramos. Para mi gusto, Sonic no se ha movido tan bien desde juegos como Sonic Adventure, donde sentías que tenías el control y no te dignabas a pulsar un simple botón, que si bien aquí es similar en el estilo boost, se agota y si no lo controlas bien al tener un gran nivel de velocidad podrías caerte, por lo que a veces es mejor frenar un poco, moverse entre esa fina línea, no sé si me explico. En esta sección, esperarías que Sergio ofrecería un ejemplo de las formas en las que el movimiento de Sonic Frontiers es similar al de Sonic Adventure, pero no lo hace. Además, se ha incluido el drop dash de Sonic Mania, que para bajar por pendientes a gran velocidad es estupendo. Pero, ¿por qué es estupendo? Luego tenemos el combate, que a simple vista se ve algo tosco y aburrido, pero lo cierto es que mejora con cada habilidad que desbloqueamos en el árbol de habilidades, donde todo se hace un espectáculo de frenetismo y buen ritmo, dándonos muchos momentos satisfactorios, además de que los enemigos son variados y curiosos de enfrentar, cada uno con sus propias mecánicas, las cuales no siempre van a ser sencillas de averiguar, por lo que tendremos que rompernos la cabeza un poco. Yo no sé vosotros, pero a mí esto me parece estupendo. Sergi acá casi logra finalizar su argumento, estuvo muy cerca de hacerlo, pero nuevamente faltó el que sustancie su opinión en los hechos. Afirma que los enemigos tienen sus propias mecánicas y son muy variados de enfrentar, sin embargo, a pesar de que claramente hizo algo de análisis, ahí no lo sustanció diciendo, por ejemplo, y luego mostrando las diferentes mecánicas de los diferentes enemigos. El tema de la exploración es muy disfrutable. Puede que al principio lo sintamos vacío, pero eso no dura mucho, ya que si vamos completando los puzzles que las islas nos proponen, desbloquearemos un montón de caminos por los que ir y nuevas zonas que alcanzar. Siempre hay algo que puedas hacer en Starfall Islands. En esta parte, Sergi sí parece que hizo un argumento concreto también, al igual que la anterior parte. Es decir, que la exploración es divertida porque cuanto más exploras, más puzzles vas encontrando que más te permiten acceder a la isla. Sin embargo, nuevamente la falta de ejemplos es algo a notar. Además del hecho de que en Frontiers, con la excepción de Aries, toda la isla siempre está al acceso del jugador, lo cual se podría decir que este argumento es desinformación de algún modo. Pequeña nota, noté tras leer esto que sí hay instancias en el juego en las cuales por la historia se te van desbloqueando nuevas áreas, pero son áreas muy pequeñas, no como es implicado en el video de Sergi, así que diría que todavía es desinformación de algún modo, por no aclarar bien el punto, pero aún así técnicamente tiene razón Sergi, pero sí, quería aclarar eso para la mayor cantidad de transparencia posible. La historia, probablemente, es uno de los pilares más fuertes. Eggman hace de las suyas tratando de obtener el control de la tecnología de los ancestros. Cuando Sonic, Tails y Amy se dirigen a las Starfall Islands, serán arrastrados por las Chaos Emeralds a esta nueva frontera. Sonic deberá salvar a sus amigos destruyendo a los llamados titanes que habitan en estas islas. Hablando de la trama, sin spoilers, creo que Ian Flynn, quien es el nuevo guionista de los juegos de Sonic, se ha estrenado de forma impecable, arreglando muchos de los errores que tenían las historias que llevamos viendo desde Sonic Colors en adelante, teniendo muy buenos desarrollos y una historia que poco a poco te va abriendo nuevas puertas y preguntas que nunca pensaste que te harías en esta franquicia, con resultados muy emotivos y que, al menos para mí, quiero que marquen la forma de contar las historias de Sonic a partir de ahora. Está bien si no quiere entrar muy en detalle dentro del tema, debido a que este se supone que es una reseña sin spoilers de Sonic Frontiers. Sin embargo, se apreciaría un simple argumento de por qué la historia por Ian Flynn es mejor. Algo simple que no entre muy a detalle, como los personajes están mejor escritos, la trama es más interesante que anteriores entregas. No es algo que yo comparta, ya hice un video sobre por qué me disgusta Sonic Frontiers, pueden verlo si quieren tras este, pero entendería por qué no se pone evidencia en esta sección del video, siendo que es el video sin spoilers de Sonic Frontiers. Otro apartado que quiero mencionar es la música. Tomoya Ohtani ha tomado la decisión de dividirla en tres partes para este caso. La parte orquestal, bonita y melancólica para las islas y las zonas abiertas. La música electrónica para las fases del ciberespacio. Y temas de puro rock para las batallas contra los titanes. Creo que a pesar de que sean contrastes muy duros a simple vista, terminan encajando y mezclándose bien en el juego. Deseando ver con qué pieza de música te sorprenden a continuación. Acá Sergi tampoco te hizo un argumento, simplemente se limita a decirte la música me gusta. Sonic Frontiers hace cosas muy bien, como acabamos de mencionar, pero también hay otras que las hacen mal, y hay que destacarlas, empezando por el ciberespacio. Si bien son fases divertidas y no son el pilar del juego, ya que no son obligatorias realmente para avanzar en la mayoría de veces, el control de Sonic no se siente como el del mundo abierto, se siente muy rígido, como que le falta pulirse un poco. Muy bien, ahora Sergi sí está fundamentando un poco sus opiniones. Primero dice, no me gusta el ciberespacio. ¿Por qué? Por los controles.
que de los controles se sienten más rígidos que en la zona abierta, así que bien por él. Pero mi mayor problema es el potencial desperdiciado. Estas fases solo se basan en 4 mundos: Green Hill, Chemical Plant, Sky Sanctuary y uno de ciudad que podríamos decir que es nuevo. Pero el diseño de estos niveles, la mayoría, por no decir casi todos, están sacados de juegos anteriores, desde Sonic Unleashed hasta Sonic Generations o incluso Sonic Adventure 2. Se supone que estos 4 mundos están basados en los recuerdos de Sonic, pero 4 mundos me parece una idea un poco vaga con el potencial de niveles que tiene la franquicia en cuanto a forma visual, vaya. Y lo mismo para el reciclaje de diseño de niveles. Sí, claro que son divertidos, antes también lo fueron en juegos anteriores, literalmente porque eran los mismos, pero esperaba que se atrevieran a algo más. Igualmente, como digo, no son el pilar del juego y son bastante disfrutables, pero flojean bastante. Te lo vas a pasar bien, está guay hacer las misiones, pero como te digo, pues evidentemente quedan un poco flojas. Y hace un segundo argumento en cuanto a por qué no le gustan los niveles de ciberespacio. ¿Por qué? Por las temáticas y el diseño de niveles. ¿Qué pasa con las temáticas y el diseño de niveles? Son temáticas recicladas de anteriores juegos, lo mismo con el diseño de niveles. Así es como se sustancia un argumento, dando ejemplos concretos dentro de la obra. Otro punto que considero negativo es el hecho de no haber un selector de escenas disponible. Quiero volver a ver esta historia desde el principio, sin necesidad de tener que pasarme horas y horas jugando. Lo que no tengo ganas es tener que entrar a un vídeo de YouTube donde recopilan todas las escenas. Quiero tenerlo dentro del juego como se suele hacer en los Sonic. Otra cosa es la precuela animada de Knuckles, que yo lo puedo llegar a entender. Lo dejas en YouTube porque el vídeo oficial tiene millones de visitas y eso significa dinero para hacer. Esto se podría argumentar que tiene que ver con opciones de accesibilidad y Sergi nuevamente sustanció su punto. Muy bien. Ya estamos rodando por el final del video y no quiero ir por todo el video, así que redondeando el primer ejemplo. En mi opinión, se podría considerar que hay 3 partes a hacer una crítica convincente: dar una opinión, hacer tu argumento y finalmente mostrar la evidencia. Sergi hace esto a veces, pero varias veces se queda trancado en solo dar una opinión o dar un argumento. ¿Pero qué pasa cuando la evidencia que mostras o citas es problemática de por sí? Buena pregunta, eso es lo que vamos a ver en el próximo ejemplo. En este video vamos a estar viendo un argumento en concreto en el video de The Geek Critic de Sonic the Hedgehog de 1991. En este video, The Geek Critic afirma que Sonic fue el primer plataformero con físicas, o como él dice, momentum, y hace el argumento muy concreto de que Mario solo puede saltar hasta esta altura. This is going to be controversial, but what if Mario had a cannon arm and could steal powers? Okay, what if Mario could inhale enemies and could steal powers? What if Mario had a pogo stick? It's all flat, blocky terrain, it's all straight lines, it's all about jumping correctly and collecting stuff, and that's great! I would never accuse these games of being ripoffs. They emphasize different things, they play differently, and they're wonderful series in their own right. Gaming has always evolved partly by iterating on what worked before, and there's nothing wrong with that. But that's what was so brilliant about Sonic the Hedgehog. Super Mario World was... I didn't want Mario. But Sonic was something new. I'm not pretending that he didn't take inspiration from contemporary platformers, because he did. But look at it this way. Mario invented the wheel, and platformers up to this point were like horse-drawn carriages. Sonic invented the motor. And to demonstrate what a revolution it was, all he visibly slows down as he runs up a steep incline, but when he comes back down the other side, something very important happens. Boom. There it is. That's what makes this game different from anything that had come before. Physics. Platforming heroes up till now have been static. Mega Man ran at this speed every time. Mario could jump this high. Sonic had a sense of mobility and weight to him that mimicked the controlled chaos of a pinball machine. Nothing about Sonic is static. Sin embargo, esto es erróneo debido a que Mario fue el primer plataformero con momentum, no Sonic. O bueno, no sé si puedo verificar eso, quizás fue de los primeros plataformeros con inercia, pero no sé si el primero. Voy a estar usando el término inercia y momentum intercambiablemente acá. Si sabes de física, ignora eso. Super Mario Bros. Fue el primer plataformero con inercia. En este juego, Mario salta más alto si corres primero, no para de correr cuando saltas una dirección hasta que las físicas le permiten. Es más, The Geek Critic ignora la existencia de Super Mario Bros. 3 en su video, juego lanzado en 1988, 3 años antes que Sonic the Hedgehog, en el cual sí había inclinaciones del suelo en las cuales Mario se puede deslizar y puede utilizar las físicas y el momentum mucho más a su ventaja. Sonic no fue el primer plataformero con inercia, pero lo que sí fue el primer plataformero en tomar el concepto de Mario y tomarlo a su lógico extremo. Vean mi video de ¿Por qué te encanta Sonic 3 a Knuckles, pero a mí no?, en el cual expliqué este concepto más a fondo. ¿Cuál es el mejor camino para seguir a futuro? Creo que lo mejor que podemos hacer a futuro es intentar fundamentar nuestras opiniones en los hechos, en los verdaderos hechos. Creo que lo esencial a la hora de discutir una pieza de arte es que deberíamos ser capaces de estar de acuerdo en los hechos fundamentales de la obra y de ahí nuestras opiniones deberían diferir. No al revés, nuestras opiniones no deberían diferir de los hechos, deberían diferir del análisis de esos mismos hechos. Dejemos atrás las opiniones sin fundamentar, dejemos atrás las falsedades, analicemos arte por lo que es, no por lo que nos gustaría que sea. Gracias por ver.